El canal del Congreso presenta En el día de hoy, todos nosotros, mediante nuestra presencia aquí y mediante celebraciones en otras partes de nuestro país y del mundo, conferimos esplendor y esperanza a la libertad recién nacida. De la experiencia de una desmesurada catástrofe humana que ha durado demasiado tiempo, debe nacer una sociedad de la que toda la humanidad se sienta orgullosa. Sin la menor vacilación, digo a mis compatriotas que cada uno de nosotros está íntimamente arraigado a la tierra de este hermoso país. Igual que lo están los famosos jacarandás de Pretoria y las mimosas del Bushveld. Cada vez que uno de nosotros toca el suelo de esta tierra, experimentamos una sensación de renovación personal. El estado de ánimo de la nación cambia a medida que lo hacen también las estaciones. Una sensación de júbilo y regocijo nos conmueve cuando la hierba se torna verde y las flores florecen. Esa unidad espiritual y física que todos compartimos con esta patria común explica la profundidad del dolor que albergábamos en nuestro corazón al ver cómo nuestro país se destrozaba por un terrible conflicto, al verlo rechazado, proscripto y aislado por los pueblos del mundo, precisamente por haberse convertido en la sede universal de la ideología y la práctica perniciosas del racismo y la opresión racial. Ha llegado el momento de curar las heridas. Ha llegado el momento de salvar los abismos que nos dividen. Ha llegado el tiempo de construir. Al fin, hemos logrado la emancipación política. Nos comprometemos a liberar a todo nuestro pueblo de la presión continuada de la pobreza, las privaciones, los sufrimientos, el maltrato y otras discriminaciones. Hemos logrado dar los últimos pasos hacia la libertad en relativas condiciones de paz. Nos comprometemos a construir una paz completa, justa y duradera. Hemos triunfado en nuestro intento de implantar esperanza en el seno de millones de personas que conforman nuestro pueblo. Asumimos el compromiso de construir una sociedad en la que todos los sudafricanos, tanto negros como blancos, puedan caminar con la cabeza en alto, sin temor en sus corazones, seguros de contar con el derecho inalienable a la dignidad humana. Una nación irizada, en paz consigo mismo y con el mundo. Sus sueños se han cumplido. La libertad es su recompensa. Por eso debemos actuar juntos como un pueblo unido para lograr la reconciliación nacional y la construcción de la nación, para alentar el nacimiento de un nuevo mundo, que haya justicia para todos, que haya paz para todos, que haya trabajo, pan, agua y sal para todos. Nunca, nunca jamás debe ocurrir que esta hermosa tierra vuelva a experimentar la opresión de los unos sobre los otros y sufrir la indignidad de ser la escoria del mundo. Que reine la libertad. El sol jamás se pondrá sobre un logro humano tan esplendoroso. Que Dios bendiga a África. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, es nuestra oscuridad lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. No está solamente en alguno de nosotros, está dentro de todos y cada uno.
Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Bienvenidos a Estamos en lo Dicho. Ahora lleno de alegría, diría yo, por hablar de resiliencia. Y cómo no, si vamos a tomar el discurso de Nelson Mandela en 1994 en su toma de posesión. Y para ello tengo a dos espléndidos invitados que me van a ayudar a hablar sobre este personaje. Tengo aquí a José Arturo Saavedra Casco. Bienvenido, José Arturo. Muchas gracias. José Arturo es historiador con licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestría en el programa de África del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Tiene un doctorado en Historia Africana y Literatura Suajili en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos SOAS, Universidad de Londres del Reino Unido. Ha publicado varios artículos y libros en América Latina, Alemania, Estados Unidos y Tanzania sobre historiografía, historia africana y poesía suajili como fuente histórica. Profesor de Lengua y Cultura Suajili, Islam en África, Historia e Historiografía Africanas y Escenario Contemporáneo de África en varias prestigiosas universidades mexicanas. Ha realizado estancias de investigación en SOAS, en el Instituto de Investigación Suajili de la Universidad de Dar es Salaam y en Michigan State University. Gracias, José Arturo. Rodrigo, que has estado antes con nosotros hablando de otros discursos también fascinantes. Rodrigo Tirado Salazar es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, maestro y doctor en Arqueología y Urbanismo por la misma universidad. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad Autónoma Metropolitana, autor de varios libros y más de una decena de artículos de prestigio internacional. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Cátedra de Historia Europea de los siglos XIX y XX en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues decía yo hablar de resiliencia. ¿Y por qué no hablar de belleza? Cómo la belleza transforma el universo, ¿no? Es de los valores que a veces no nos acordamos lo importante que es. Pero Mandela no lo olvida. No lo olvide, su discurso está todo el tiempo hablando de esta naturaleza que les cruza en sus vidas. Y dice, el día de hoy conferimos esplendor y esperanza a la libertad recién nacida. Por supuesto que es una libertad recién nacida en un país que ha vivido la segregación, la discriminación. Tan solo Mandela, para decir este discurso, para prepararlo, diría yo, se tomó nada más 27 años en prisión para tener esta reflexión que se nota cuando se escuchan sus palabras. Pero, Rodrigo, ¿qué nos dices al respecto de este día que dice de la libertad recién nacida? Sí, fíjate, Claudio, que Nelson Mandela, como tú dices, ¿no? Estuvo un tiempo en prisión muy largo. Es un personaje complicado también de abordar, eso es cierto, porque, digamos, Mandela fue acusado, incluso estuvo en las listas catalogado como terrorista, ¿no? Fue condenado a cadena perpetua, pero fue un luchador implacable que desde los años 60, cuando fue encarcelado, él continuó la lucha desde la cárcel. Así es. hasta 1990, cuando es puesto en libertad. Y en 1994 precisamente gana estas elecciones, ¿no? Unas elecciones que son muy significativas. Y él habla precisamente de una Sudáfrica que había sido catalogada como perdón por expresarme así, pero el malo de la película en el mundo, ¿no? Bueno, él lo dice en términos de mineros, hablando de los diamantes de África, como la escoria, ¿no? La escoria del planeta. Exactamente. Dice, hemos sido la escoria del planeta. Tenemos que salir de esta condición. Y tenemos que salir de esta condición. Y hay otra frase, José Arturo, que me encantaría que hablara sobre ella. Cada uno de nosotros está íntimamente arraigado a la tierra de este hermoso país. Igual que están las famosas jacarandas de Pretoria y las mimosas de Bushveld. Bueno, evidentemente se refiere a un aspecto que, como lamentablemente en esa época lo único que se sabía de Sudáfrica era el apartheid, no se tomaba en cuenta en el sentido de que es un país con muchos recursos naturales,
con un muy buen clima, y precisamente por eso fue colonizado por los europeos mucho antes que otras regiones de África, casi 3 siglos. Y fue una colonia de poblamiento importante de origen holandés, calvinistas extremistas, que lamentablemente impusieron, ya cuando tuvieron el poder en 1948 con el Partido Nacional, pues un régimen racista de segregación. Pero el país es muy bello. El país tiene cantidad de recursos agrícolas, tiene tierras fértiles, tiene agua, tiene minería. Quizás lo único que le falta es el petróleo, pero inclusive también tenía uranio, que por eso también geopolíticamente las potencias occidentales lo protegían por el acceso al uranio. Pero es un país terriblemente bello. O sea, quien ha podido estar en Sudáfrica sabe que es un país que la gente enamora mucho su forma de ser. Tienen producción de muchos recursos, de muchos productos. Inclusive a México llega vino sudafricano de muy buena calidad. Ciertamente. Y bueno, pues a él se refiere eso, a la riqueza, a la belleza de ese país y a la idea de que a partir de ese momento, de la nueva Sudáfrica de 1994, la nación arcoíris, que también viene esa mención, se conoció en las primeras décadas como la nación arcoíris, habla de esa idea de unidad, la búsqueda de unidad, democracia y sobre todo cambios que sean positivos a la población, y que la población debe sentirse orgullosa de poder llegar a una situación, digamos, que no fue violenta o no llegó a la violencia que se suponía y se esperaba que iba a suceder, a partir de su gran calidad humana, de su gran visión de Estado y sobre todo, digamos, de este sentido de olvidar y reconciliarse. De olvido y reconciliación, que esa es su palabra, ¿no? Y otra que está rondando todo el tiempo en el discurso, la compasión, de la cual tendremos que hablar seguramente en algún momento de nuestra plática. Pero es curioso cómo Mandela, como otros grandes líderes que han sabido subir al poder y tratar de unir a la nación, no dividirla. Era fácil dividirla y que esto se fuera a la venganza, por supuesto. Y tú tenías muy claro este momento, cómo él habla de las Fuerzas Armadas. ¿Podrías hablar un poco en esta parte del discurso que él nos nombra? Claro, Claudio. Es muy interesante y me gustaría sensibilizar al auditorio con el momento, ¿no? Es 1994, muchos de ustedes recordarán el 94 en México. Es ese momento, en el instante en el que llega Nelson Mandela al poder, el apartheid quedó detrás, verdaderamente, y ahora Nelson Mandela tiene que construir una nueva nación con la misma población que verdaderamente cometió grandes atrocidades. Claro. ¿Cómo gobernar en un país que ha sido siempre gobernado por una minoría blanca? ¿Cómo gobernar ahora a la gran masa de la población, pero todos juntos, con los blancos, con los que el mismo que estaba en la misma oficina sigue ocupando su mismo puesto, en una visión distinta que unifique y a través de la compasión? Seguimos en un momento. Estamos de regreso reflexionando sobre el discurso de Nelson Mandela en su toma de posesión en 1994, con la cual se termina el estado de apartheid, que es esta situación en la que la gran mayoría negra estaba exenta de los privilegios de vivir en su propio país. Pero podríamos seguir hablando de África, y vamos a seguirlo haciendo, y de Nelson Mandela, pero hay que ir acercándolo a nosotros. México también es un país que ha vivido la desigualdad y la discriminación históricamente. Tan solo tenemos ahora como un recurso artístico maravilloso la pintura de castas. Pero ¿eso qué significa? Es hermoso los cuadros de las pinturas de castas, pero vivir en un sistema de castas es terrible. Y en México sí hay todavía muchísima discriminación racial, por supuesto, y una desigualdad que se ve a cada instante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos habla Mandela de nuestro presente, ¿no? Para no olvidarlo ahorita en nuestra plática. Y un concepto que hemos de hablar ahorita, que viene desde los Ubuntu, que es esta religión africana de la cual viene el cristianismo, la influencia de Gandhi, Martin Luther King, todos presentes en este discurso. Y veremos por qué. Y quisiera tomar una frase del discurso y dice: ha llegado el momento de curar las heridas. Ha llegado el momento de salvar los abismos que nos dividen.
ha llegado el tiempo de construir. Es decir, ha llegado el tiempo del perdón. ¿Qué tienes que decirnos, José Arturo, al respecto? Bueno, precisamente en base a lo que has comentado, creo que sí, lamentablemente en nuestros entornos mexicanos no se conoce mucho de lo que significó el apartheid. Y el apartheid fue un régimen de segregación que duró de 48 a 1990, en el cual pues, los africanos, los negros, no tenían derechos de ningún tipo, ni de educación, ni de libre tránsito, ni de usar los lugares de recreo, las playas, las tiendas. Es decir, digamos, era una segregación de las más terribles. Y en este sentido, pues Mandela se refiere a que es necesario, para crear un nuevo país, olvidar esas heridas por profundas que sean. Y en ese sentido, pues bueno, yo invitaría al público a reflexionar qué se sentiría, porque sobre todo en los últimos 10 años antes del fin del apartheid, había un estado de excepción. Estaba prohibido tener actividades culturales, educativas entre blancos y negros. Estaban prohibidos los matrimonios interraciales. Es decir, el extremo de racismo era a niveles insoportables. Y de hecho todo el mundo pensaba, las predicciones políticas, los analistas de la época, pensaban que esto iba a acabar en una terrible guerra civil, en un baño de sangre. Y el gran mérito de Mandela como ser humano, como estadista, es que logra crear un discurso de reconciliación que al final funciona. Y para eso tendríamos que remitirnos, por ejemplo, a esta película de Invictus, ¿no? Que da un buen ejemplo de cómo se lleva esto y de cómo se busca que estas heridas se sanen, que quizás se haga justicia en cierto sentido a los excesos, pero que también haya esa reconciliación y ese olvido al rencor, al odio. Ese olvido, son las palabras interesantes, olvido y perdón. Es decir, es imposible olvidar, de hecho no viene bien olvidar, pero sí perdonar. En esta película que citas, llega el presidente Mandela en su primer día de mandato y resulta que la gente está huyendo del edificio de oficinas. Y los llama y dice, ¿qué está pasando? Veo que está lleno de cajas, están yendo, todos blancos, por supuesto. Y les dice, no, yo no puedo gobernar sin ustedes. Gobernemos juntos. De eso se trata, ¿no? De estas heridas históricas, porque el perdón es interesante. Yo recuerdo muy bien, una vez una persona llegó y me dijo, oye, yo ya te había perdonado. Y dije, ay caray, ¿de qué? ¿No? Entonces ahí comprendí esta frase que dice, el beneficio es para quien perdona. Y en efecto, yo puedo estar muy enojado contigo, ¿no? Y tener el peor de los odios o rencores y tú ni enterado. Realmente el perdón es el primer beneficio, es a quien perdona. Por supuesto que todos salen beneficiados, ¿no? Entonces, claro, esta cuestión de memoria y perdón me parece un concepto importantísimo para ejercer ahora en nuestra actualidad. Vamos con otra frase poderosa de este discurso. Dice, el estado de ánimo de la nación cambia a medida que lo hacen también las estaciones. Es un pretexto, nada más, Rodrigo, como es todo este discurso para hablar de esta resiliencia, el perdón y la compasión. Muchas gracias, Claudio. Sí, verdaderamente es un ejemplo. Nelson Mandela trata de hacer un llamado a la población sudafricana en un momento álgido, muy complicado, en un instante en el que puede desatarse en cualquier momento un baño de sangre. Y él lo que dice es, nosotros no podemos construir una nación sin todos. Tenemos que incluir, tenemos que perdonar. Pero para perdonar, y eso lo agrego yo, no Nelson Mandela, hay que tener una memoria histórica, ¿me entienden? Hay que saber lo que pasó, hay que recordar lo que pasó para que no vuelva a suceder nunca más. Pero por otro lado, no buscar venganza en lo que sucedió. Sí, imagínense el contexto como espectadores y nosotros, el contexto de una sociedad que ha infringido graves daños, matanzas, encerrones, privaciones, y de pronto sube el líder de esta minoría, de esta mayoría que ha estado totalmente exiliada del beneficio, ¿no? Pues, ¿qué espera uno? Venganza en términos normales, ¿no? Claro, es una enseñanza poderosísima, claro que lo lleva al Nobel de la Paz, inevitablemente, ¿quién más que él, no? ¿Qué similitudes le ves a esta África con nuestro México actual y nuestra condición como habitantes actualmente, José Arturo? Bueno, lamentablemente la historia de África reciente
o se podría decir, digamos, la historia contemporánea, estuvo plagada por el tema del colonialismo. Y de hecho, el caso de Sudáfrica es la forma más extrema de explotación colonial que hubo en el continente africano. ¿Qué nos puede dar de lección en México? Bueno, que siempre el aspecto de una visión segregacionista o racista está latente en todo el mundo. Es decir, no estamos exentos de pensar de que a veces hay excesos en cuanto a lo que sería la discriminación, la marginalización, la falta de equidad. Y Mandela y la Sudáfrica de 1994 es el gran ejemplo que con un gran líder, pero con un pueblo que lo honra, que lo admira, que sigue su palabra, se pueden llegar a grandes cosas más allá de lo que es la segregación y el racismo. Sí, porque si hablamos de racismo y segregación, no hay grados. Es decir, por supuesto que es un grado extremo hablar de este caso de Sudáfrica, ¿no? Claro. Pero ejercer racismo en cualquier grado es racismo. Sí, y hay que poner las cosas por su nombre. Claro. Eso me parece muy importante, ¿no? Porque entonces dices, bueno, es que no es como en Sudáfrica, pero no, es lo de menos, es lo de menos, ¿no? Estados Unidos en los años Estados 50. Unidos, claro. Sí. O México, por supuesto. ¿También? O México, ¿no? O sea, Claro. son cuestiones de grado, pero es lo mismo. Entonces viene bien nombrarlo, y creo que lo nombra muy bien Mandela, ¿no? Y yo leía sobre su religión, la religión Ubuntu, que dice, yo me hago a través de los otros. Habla de interconexión. Es decir, que no me exonero ni de la víctima ni el victimizador. Soy ambas cosas. Es integrarnos, esta interconexión que hablan otras grandes culturas, filosofías o religiones, y es lo que está implícito en su discurso, la interconexión de todos. No somos ni los negros, ni los blancos, ni los amarillos, ni los verdes, somos todos. ¿Qué rescatamos de esta interconexión de la que habla Mandela otra vez? En la que todos estamos, como dice en la entrada de los manicomios, soy humano y todo lo humano me compete. Claro. Nada de lo humano me es ajeno. Nada de lo Es cierto. humano me es ajeno. Es cierto. Y bueno, yo creo que es especialmente importante, digamos, y aquí, de nuevo, un llamado al auditorio a sensibilizarnos, ¿verdad?, con nuestra propia realidad. O sea, vivimos en una realidad, tenemos una realidad en México que no está exenta de ningún tipo de atrocidad, ¿no? Y más que hablar en abstracto del mexicano, hablemos de nosotros, de mí mismo, ¿no? ¿Cómo lo ejerzo o cómo lo vivo? Son polos de la misma línea, pertenece a lo mismo, ¿no? El vivir el racismo, asumirlo, Claro, o ejercerlo. José Arturo, una última reflexión sobre esto. Bueno, podremos estarnos horas y horas hablando de esto, pero yo creo que el gran mérito de Mandela, hay que volverlo a repetir, fue de que en un país polarizado, que inclusive los 10 últimos años hubo, inclusive en el proceso anterior a la elección, hubo conatos de violencia a los que se refiere en el discurso, de que había minorías que todavía estaban causando pues violencia. Mandela se impone sobre todo eso y crea una nación que es plural. Es decir, la Sudáfrica que hereda Mandela al mundo es una nación que tiene un parlamento multiétnico, que hay 11 lenguas oficiales, que inclusive el Afrikaans, la lengua de los colonos holandeses, se mantiene, junto con el inglés y 8 lenguas africanas. Y eso yo creo que es el legado. Los problemas siguieron, socioeconómicos y de desigualdad, pero ese ejemplo de crear una nueva nación sobre un gran riesgo de violencia y de odio, creo que siempre va a ser trascendente. Y es un orgullo para los africanos que hayan podido tener un líder en la historia como Nelson Mandela. Nelson Mandela, no lo dejemos de revisar. Un personaje estuvo 27 años en la cárcel y fue capaz de perdonar. ¿Nosotros somos capaces de perdonar en el día a día? Reflexionémoslo y si no, escuchemos el discurso de Nelson Mandela.
El canal del Congreso presentó